Buenas noches. Bienvenidos a la Facultad de Educación, a esta nueva edición del Filandón de Don Justo, que realmente es el Filandón de Justo. Es un día en el que especialmente nos acordamos de él. Por otra parte, innecesario, porque normalmente nos acordamos todos los días de él. Lo del Filandón de Don Justo, y aprovecho para decírselo a todos, probablemente lo conocéis todos, algunos no. Principalmente se lo quiero decir a Fulgencio. La página tan amable que han sacado tu periódico hoy, pero hay una aclaración a eso. El Filandón de Don Justo sería el nombre literario de este acto, y ese nombre literario se lo puso Antonio Pereira. Un año que no pudo asistir Antonio Pereira y mandó un escrito diciendo que quería participar a través de ese escrito, manuscrito, que leyó Justo, llamando al Filandón de Don Justo. Y con ese nombre se quedó a partir de ese año. Y no se celebra desde hace 3 años, se celebra desde hace muchísimos años. Esta es una actividad que creó él precisamente, y han pasado por aquí muchísimos escritores muy importantes, los que citáis en el periódico hoy, pero además muchísimos más. Entonces, bueno, es una actividad que se ha convertido, yo creo que en una institución, ya en una actividad, un acto literario importante todos los años en la ciudad de León y en la Universidad de León. Y este año los participantes, casi todos los años, procuramos tener a alguien por primera vez. El año pasado fuiste tú, Fulgencio. Este año es Víctor Díez. Víctor Díez es escritor, poeta, improvisador, y bueno, pues aquí va a participar, y participará en el tono correspondiente al propio final. Los otros participantes ya lo han hecho más de una vez, el caso de Fulgencio, el caso de Ildefonso Rodríguez. Ildefonso Rodríguez es poeta y músico, mejor músico y poeta, además de otras muchas cosas, con una actividad importante en tanto... Mejor músico que poeta. No, viceversa. Poeta, músico, poeta. Yo creo que incluso muchas veces tú quieres ser mejor músico que poeta. Mejor músico de lo que soy. Es amigo, y era compañero y amigo entrañable también de Justo. Fulgencio, pues es persona conocida, periodista, escritor y participante en muchos filandones. Y luego las dos personas que yo creo que casi podríamos decir que han participado siempre, Pedro Trapiello y Paco, y viceversa, en lo que yo recuerdo, que creo que he asistido más o menos a todos, pues siempre os he visto por aquí. Así que a Pedro, en fin, no voy a decir que es impresentable porque es perfectamente conocido de todos, y sus actividades literarias son también públicas. Y a Paco exactamente lo mismo, además de compañero, de amigo, de escritor, de profesor. Quiero, en fin, como representante de esta facultad, de la Facultad de Educación ahora, agradecerle la organización, porque al final es él el que nos pone y os pone a todos de acuerdo para que este día estéis aquí. Y sin más, pues os paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Esto aquí habrá que dar a algunos amigos. Abajo en el culo. Bueno, yo este año le había dicho a Fulgencio que, en fin, que lo trajera escrito, que tal, porque ya lo dije el año pasado, lo digo siempre, Fulgencio, el amigo Fulgencio, es como los viejos tractores
los Lanz, aquellos que costaban media mañana en arrancarlos, pero que una vez que arrancaban te araban la era, la puerta de la iglesia, la casa del maestro y 3 prados. Pero si le dije que lo trajera, le digo, porque a mí también me gusta hablar mucho, y entonces me estaba quitando un poco de protagonismo, por eso me gusta a mí empezar. Bien, pues la página esta que, de la crónica hecha con tanto cariño, que yo creo que la hizo Fulgencio, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir ya ahora. Le acabo de decir, Fulgencio, gracias por la página que has escrito. Ahora bien, si no la has escrito tú, vete ahora mismo al periódico y dale una paliza al que lo haya hecho, porque habla de todos menos de él. Pero bueno, yo creo que la ha escrito él. Como decía Chema, pues bueno, pues esta es una actividad, este es el filandón de Don Justo, pero una cosa que empezó Don Justo hace 23 años y que nosotros pues lo hemos seguido. Don Justo lo hizo, yo creo, impresionado, como estábamos en aquella época, por la peli de Chema Sarmiento del filandón. Que eso inauguró una nueva forma de filandón, el filandón literario. Entonces, en estos momentos en que parece que el filandón, hay que resucitar el filandón, aquel filandón de las cocinas, como aquella cultura, se acabó. El filandón .1 está muerto. Y ni me joda ni me jodará que dice el chiste. Se acabó. Nosotros hemos empezado con este filandón 2.0, que es verdad que tiene algo en común con aquel filandón de las cocinas y algo distinto. El filandón 1 eran cuentos populares. Estos pretenden ser cuentos literarios, pero no es lo mismo, oiga, buen hombre. Pues no del todo, tienen cosas en común y cosas que no lo son. El cuento popular se cuenta, el cuento literario no se cuenta, tiene una estructura fija, y en todo caso se lee, se proclama. Yo no puedo decir, voy a contar un cuento de Pereira. No, lo leo. El cuento literario entonces es una cosa fija. Y en eso se parece a la poesía. Se parece mucho a la poesía, yo creo. Tampoco la poesía se cuenta. Se declama, se lee, etc. Y en ese sentido los cuenteros y los poetas tienen algo en común. Y es que escriben a solas, pero lo que escriben no tiene ningún sentido si no se lee para otros en voz alta. El cuento, por muy literario que sea, no es cuento hasta que se cuenta. Y prueba de ello es que muchos de los cuenteros, de los grandes cuenteros y de los otros, pues han empezado, en muchos casos, por la poesía, o han cultivado al mismo tiempo el cuento y la poesía. Pues aquí estamos un poco hoy, cuenteros y poetas hermanados en esto que yo creo que es absolutamente común. Solo hubo un maestro del cuento que nos confundió a todos. El maestro Pereira. El maestro Pereira tenía la habilidad de escribir cuentos cuando hablaba. Hacía cuentos literarios, pero nos engañaba, porque creíamos que estaba improvisando y no era verdad. Y a mí me engañó, que es lo que voy a hacer hoy. Una vez en un calecho en la Casa del León en Madrid, que se celebraba un homenaje a García Yebra, pues Pereira fue y contó una cosa enloquecida y maravillosa. Y yo creí, discípulo como he querido ser de don Antonio, qué lástima que esto se pierda, hombre, por Dios. Y entonces lo escribí, no por plagiárselo, sino porque no, como un verdadero apóstol, como un verdadero apóstol intenté escribir aquella epístola moral del maestro Pereira. Hasta que después me di cuenta que el maestro Pereira en la divisa en la torre lo tenía escrito. Entonces hoy voy a hacer las dos cosas. Voy a leer la versión apócrifa de la epístola moral del maestro Pereira y la versión canónica. Vamos allá.
Fábula moral del maestro Pereira, versión apócrifa. Algunas veces, pocas, aunque esta es una de ellas, me hubiera gustado ser Platón. Seguramente parecerá otro gesto histriónico de mi carácter veleidoso, continuamente oscilante entre el deseo de ser fraile, tamborilero, cantante de country en un bar de carreteras del Ohio, cronista de este reino en el que vivo, y ahora, por si ello fuera poco, ser Platón. Lo digo no porque quiera ir por la calle vestido con la sábana bajera, sino más que nada por poder, como él hizo con Sócrates, contar las glorias y enseñanzas del maestro Pereira, que tenía la rara habilidad de escribir historias bien trabadas cuando hablaba. Empujado por tal desvarío enfebrecido, me he propuesto desarrollar hoy ante ustedes lo que podría ser el borrador primero de una futura epístola moral del maestro Pereira. Vamos allá. Se celebraba esa tarde en el principal del número 9 de la calle del Pez, en la embajada que este reino menguante tiene en la villa, corte y capital de ese otro reino en el que estamos enquistados, un calecho en homenaje al lingüista García Yebra. Y allí Pereira, oficiando de sí mismo, pontífice y maestro, inventó, fingiendo recordar, o recordó, fingiendo inventar, que ese es el meollo del perfecto narrador, una historia pícara, ingenua y sorprendente, que el maestro presentó como un inigualable testimonio de la moral recia y firme de los paisanos de la tierra, a pesar de la apariencia, que podría insinuar justamente lo contrario. En su relato, lo que sigue ocurrió en un pequeño pueblo de Tierra de Campos. Pongamos Villaornate, un día de los calurosos del agosto de algún año de entreguerras, entre cualquiera, que para el cuento poco importa. Era la siesta de un día, como digo, en el que el bochorno derretía los pardales en las heces. El mozo soportaba en el doble, tumbado entre los sacos del centeno, la modorra que le había producido la frasca de clarete y el cocido generoso del almuerzo, con su palmo de tocino, el morro, la papada, el bolo del relleno, los garbanzos, el chorizo y la pechuga de la gallina. Tal vez fuera la calor, el espeso zumbido de las moscas, el silencio ensimismado, el olor de los peucos, el demonio meridiano o el bravío de la edad. Lo cierto es que el mozo sintió de golpe la urgencia de sus artes de varón, revolcándole furiosamente en la bragueta. Llamó a voces desde arriba, como aquejado de una dolencia mortal y repentina. Y cuando Celina abrió la puerta, sobresaltada por las voces y la urgencia, le dijo al mozo impasible y doctrinal: «Mira, Celina, mira lo que te pierdes por ser mi hermana». Y es que ya lo dijo Sigmund Freud, o debería haberlo dicho: cuando las leyes de los dioses se impusieron al deseo irrefrenable de la bestia, nació el hombre. A que se vea que también este tipo de tal viene de oídas, todos de oídas. Otro maestro de los que están aquí, el maestro don Eduardo Zolita, dice que si por algo él merece pasar a la historia de la humanidad, es por haber tenido el honor de contarle este chiste a Pereira. Y va el maestro, y lo di, la fábula moral del maestro Pereira
versión canónica. Me dieron un premio modesto, pero la vida era barata y decidí gastar las pesetas en mi viejo sueño de la lejanía y el exotismo. Me habían dicho que Marruecos, ahí mismo a la puerta de casa, es la mayor y más barata ración de Oriente que se despacha. Cierto. Y eso que no llegué a pasar de Tánger. La ciudad me fascinó, encendiendo mi imaginación. Con avidez callejeaba por la caspa y vi mucho 1001 noches en lo profundo de las casas, celosamente cerradas a los ojos de quienes no supieran forzar el milagro. Supe que el Instituto Español de Enseñanza tenía un director de mi tierra, un hombre acogedor, y que en su residencia había tertulias interesantes que frecuentaban personajes de la ciudad, incluso algún moro notable. Don Valentín me abrió su amistad y su jardín de frescor, donde un grupito nos reuníamos a charlar y quizá a saborear un té con menta. Mi paisano era un hombre bien parecido y elegante. Lo recuerdo con su traje ligero de color tostado, de alpaca o una tela así. Y si era en la calle, con un sombrero de ala generosa contra los ataques del sol. De fondos estaba yo en las últimas cuando me visitó la suerte, o sea, la baraca. Y un periodista amigo me pidió que lo sustituyera unos días en la corresponsalía del periódico de Madrid, una rutina, porque entonces en Tánger no pasaba nada. Así se prorrogó mi estancia. Una tarde se habló en la tertulia del gusto oriental por el intercambio de historias. A mí me gusta contar. En una casa ricachona de Sahuén, precisamente, en el día más caluroso de un agosto muy duro, celebraban una exagerada comida de fiesta, donde el cuscús se diría el aperitivo, con que imagine lo que vendría después hasta terminar en la apoteosis de la pastelería. Pastelillos de marihuana, sospechó el viejo médico que había ejercido en San Luis de los Franceses. Eso ocurre en las estribaciones del Rif. Y perdón por la interrupción, dirigiéndose a mí. Un miembro de la familia festejadora proseguí con entusiasmo, con estudiada calma. Era un mozarrón fornido y en plena juventud, de complexión sanguínea. No es extraño que buscaran la siesta la ayuda para una digestión trabajosa. El sosiego del lugar, en la zona más aislada de toda la casa, y las propias virtudes del condumio, bien especiado, le hicieron despertar en un estado de virilidad gloriosa. Él mismo se admiró de aquel regalo palpitante de la naturaleza, capaz de colmar los deseos de todo un harén. ¡Aisha! ¡Aisha!, llamó con desesperación. Vino Aisha y se quedó en la puerta de la alcoba, haciendo sus ojos a la penumbra. Luego se fue acercando a la voz que le hablaba desde la cama. Mira esto, Aisha. Mira lo que te pierdes por ser mi hermana. Se hizo un silencio grave en nuestra reunión tangerina y temía verme pasar. Sobre todo por don Valentín García Yebra, que tenía el carácter serio y probablemente casto, como los escritores del 98. Pero era también un maestro de la literatura, un crítico justo. Reconoció que, aun con algún detalle realista que podía haberme evitado, mi relato no era una fábula milesia, sino moral y ejemplarizante, porque en definitiva los jóvenes agonistas del cuento renuncian al placer del pecado nefando. Aló. Muy buenas tardes a todos. Oye, habría que nombrar a don Eduardo Zorita, inspirador, y si ya está consagrado literariamente con la referencia que ha hecho Antonio Pereira. Yo casi me atrevería a decir aquí también el chiste que me espetó un día don Eduardo Zorita, sin más, con la promesa de volcarlo literariamente a algún tipo de antología. No sé si atreverme porque Zul y Paco ya me lo habrán escuchado 329 veces, pero juro que es verdad. Eduardo Zorita, en el
abajo donde se compra en el Corte Inglés la comida, en el supermercado. Y se me viene de frente, yo le saludo. Estábamos los dos a las tareas propias de nuestro sexo, haciendo la compra. Y yo fui a saludarle y él no hizo amago, como que no me conocía, y como eso en León es bastante frecuente. ¿Para qué os voy a contar las veces que habréis ido por una calle y alguien que no desea veros de repente clava la mirada en el escaparate más inmediato que tenga? Y aunque sea el párroco de San Marcelo, resulta que aquel escaparate era una lencería, pero allí queda con tal de los saludar. Pues yo pensé que se trataba de una situación parecida. Y ya cuando me acerco a él, no me saluda siquiera y empieza. Termina el juicio y se dirige el juez al procesado. Pero Emeterio. Ya lo conocéis casi todos, pero por los que no lo conozcan. Pero Emeterio. ¿Cómo es posible que un hombre de intachable conducta como usted, trabajador, honesto y de amplio reconocimiento social en nuestra comunidad, haya matado a su esposa después de 49 años de matrimonio? Y dice Emeterio, pues lo vas dejando. Lo malo, Bien. ya dice que yo es que no. Lo malo, Pedrín, es que esto no solamente nos lo has contado. Nos he abusado. Un filandón como este, pero en la cárcel de Mansilla, lo contó y bien creímos que de allí no salíamos. Bueno, hay varios filandones en la tradición, que es el que nos brinda la generosa oportunidad de arrejuntarnos y contar a coro historias y tal. Ese es un poco el filandón más falso. Los filandones normalmente eran reuniones o veladas nocturnas donde se hilaba o no se hilaba. La verdad es que hay muy poca gente que haya asistido a filandones. La velada literaria o la velada de charla en torno al fuego, pues esto es común en toda la montaña especialmente. Pero yo creo que a este filandón hay que proponerle una evolución natural hacia los filandones que causaban extrañeza y perplejidad a los obispos de Astorga en el siglo XVIII, llegando a la conclusión que tenían que promover la pena de excomunión a toda persona que asistiera a filandones. Encargo a la ilustre mesa y al rectorado de esta facultad que explore qué tipo de filandones eran los que prohibían los obispos de Astorga, porque seguramente serán interesantes. Y si salimos aquí todos excomulgados, eso que ya llevamos adelante. Y yo quiero hacer una referencia al filandón en casa devota donde se rezaba el rosario, que era también muy normal, ¿eh? Y a lo mejor allí se ilustraban las cosas con la lectura de historias sagradas. No había nada que contar y a lo mejor se tiraba de la mano de un libro que había dejado ahí el párroco y que era historia sagrada. Pues yo quiero hacer también un poco lo mismo. Sobre todo el tributo y homenaje a nuestro Ratzinger Z, Benedicto XVI, que hoy ha publicado un libro. Conoceréis todos seguramente la noticia. Pero bueno, ha despoblado el portal de Belén de Noel y del pesebre. ¿Pero dónde coño va a sentar al niño? En el cucho, en el abono. Y entonces yo quiero hacer también un poco de incursión en la historia sagrada y por eso he preparado unos repasos, porque nos vamos al Génesis, nos vamos a la Biblia y a soportar vosotros para que la pena de excomunión os la ganéis o os disculpéis con unas breves historias sagradas. Yo siempre me he hecho muchísimas preguntas con los pasajes del Génesis en la Biblia. La primera es, ¿qué tenía aquella fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué te ocurría realmente por dentro o por fuera si te la comías? Porque Yahvé se sulfuraba tanto si le andaban a ese árbol. ¿Por qué Eva no se asustó cuando le habló tan pichi una culebra? ¿Era normal que nuestros primeros padres hablaran con los bichos? ¿Lo hacían también con las plantas, como una vecina que tuve muy tiestera ella? ¿Por qué cuando se vieron desnudos tras el pecado se taparon solo las vergüenzas genitales y no todo el cuerpo, o al menos las tetas? ¿Por qué maldijo Dios al linaje de las serpientes y las mujeres? ¿Y por qué querían Adán y Eva esconderse desesperadamente después de comerse el fruto tentador? Al respecto existe una vieja teoría. Se escondían
porque estaban algo aterrados viendo elefantes rosas volando y los árboles retorciéndose con muecas payasas. Alucinaban. El Génesis nunca dijo qué fruto prohibido, o que el fruto prohibido fuera realmente una manzana. Ya ves, una manzana. No, no fue una manzana, fue sin duda otra cosa. Alguna baya tóxica o fruta narcótica, como la que comen los monos papiones en la sabana africana cuando quieren pillar un pedo formidable con borrachera chillona y cachonda. Eso fue. El fruto prohibido era un narcótico de dispares que proporcionó a Eva y a Adán un globo flipante y celestial con más colorines que el plato de Jorge Javier. Las prodigiosas alucinaciones y la sensación de poder absoluto que debieron sentir con aquel chute frutero les llevó a tutear al Creador y seguramente a discutirle algunos aspectos del rutinario y previsible paraíso. Adán, además, vio que como a Dios se le ponía tieso el dedo. Y todos ya sabemos dónde tiene el hombre su dedo principal. De ahí que Sócrates cite casi siempre el rudo y claro refrán de dicha tiesa no cree en Dios para explicarse casi todo, incluso esta rebelión, el pecado original. También algunos exégetas suponen ahí algo sexual, guarrerías, amén de la desobediencia que tan airado pone a Yahvé en tantísimos pasajes de la Biblia. Quizá es que descubrieron cómo hacer hijos de otro modo y no sacándolos de una costilla que parecía ser la norma. Pero hay otro asunto que me inquieta de la historia de Adán y de Eva. Adán, antes de que existiera Eva, y esto es una cita bíblica, se tiró a las hembras de todos los animales del paraíso, así como te lo cuento: ciervas, hipopótamas, leonas, asnas, canguras, lobas, orangutanas, y a todas las cumplió. Esto no es ninguna burrada, ni licencia literaria, ni chiste. Lo asegura la Biblia hebrea, que incluye el Génesis Rabba del siglo V. Génesis y texto bíblico que se sigue o se estudia en las escuelas judías ultraortodoxas. Según el Génesis Rabba, allí se dice, y es cita textual: Yahvé había dispuesto que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y seres vivientes. Cuando desfilaron ante él por parejas, macho y hembra, sintió celos de su amor. Y aunque copuló con cada hembra por turno, no encontró satisfacción en el acto y exclamó: todas las criaturas tienen pareja apropiada, menos yo, rogando a Yahvé que reparará tanta injusticia. Esto es lo que en la traducción de San Jerónimo, la Vulgata, se traduce por aquella expresión: y viendo que Dios, que Adán estaba solo, decidió complicarle la vida. No me lo toméis mal, por Dios. Qué bestialidad, qué fuerte, pero qué animal, qué tío. ¿Fornicó realmente con todas? Con todas, sí señor, afirman los sabios rabinos que entienden de estos vericuetos bíblicos de la creación. Doctores tiene la Santa Madre Sinagoga. Desde luego, si así ocurrió, tuvo que ser un grandioso espectáculo. Cómico, por supuesto. Pues solo hay que imaginarse a Adán resolviendo este trance amoroso con una dinosauria, una hiena o una puerca espina. Y esperemos que no se tirara también a las pájaras o a las delfinas, que no está del todo muy claro. Cómico de verdad. Es una fantasía perversa tan bárbara que no la imaginaría ni la más abyecta productora de cine porno. Tampoco hace falta. Ya viene descrito ese plano panorámico en el libro más sagrado de nuestra cultura, la Biblia, el libro que habla en templos o sinagogas y cuya lectura se recomienda porque hace piadoso a quien la frecuenta. Pues bien, lo malo son las preguntas que se sisean ante este episodio bíblico de un ansioso Adán fornicando con la fauna entera. ¿Cuántas especies habría en aquel paraíso? Miles, desde luego, aunque no todas, pues no parece muy fácil que hubiera en el Edén un pingüino emperador o una foca monja. Y en cuanto al tiempo, ¿cuánto tardaría en probarlas a todas o en cantarlas? Meses, años, quinquenios, échale. Y ahora ya sabes por qué en el colegio no nos dejaban leer la Biblia.
Queda un aspecto de Adán y Eva muy intranquilizante, una incógnita que se despeja por sí sola para escandalizar definitivamente a la gente de buena fe, a quien aterra lo que va en contra de la naturaleza. Veamos. Dios vio algo pobre al mundo que acababa de crear en 7 días. Dioses de otras religiones lo resuelven mucho más pronto. Y decidió colocar la guinda con un hombre en medio de aquel fregado cósmico y selvático. Le dio un paraíso para él solito y le mandó dar nombre a todo bicho viviente. Que eso es imaginación, porque la lista ocupa 2 enciclopedias, una de animales y otra de plantas. Agotado su cacumen, la enciclopedia de minerales y ríos tuvo que dejársela a Abel, se dice según. Lógicamente, aquel mismo día Dios sabía perfectamente que cuando el hombre conquistara el planeta lo estropearía todo. Y aún así lo puso, lo impuso, divina terquedad. Pero ni las selvas, ni los búfalos, ni los atunes rojos le han perdonado todavía ese capricho. Los que creen al pie de la letra la Biblia o defienden a hisopazos declaran rotundamente que Dios creó al hombre. Le modeló en barro y sopló su escultura. Le quedó divina, estaba hecha a su imagen y semejanza. Pero vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crearle compañera, aunque resumiendo el proceso de fábrica, menos rollo, una simple costilla robada y se acabó. ¡Hala! Llámala a Eva y ahí la tienes, báilala, no le quites el mandil. Y añadió un mandato: creced y multiplicaos, o sea, a comer y a chingar sin duelo. No es mal plan, todo gratis, paga la casa. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron a Caín, Abel, Set y otros hijos e hijas que no se nombran. Aunque si Adán llegó a vivir 930 años, como afirma el Génesis, tiempo tuvo de repoblar él solito toda la Mesopotamia. Pero tenemos problema. A la fuerza, los hijos tuvieron que copular entre ellos para multiplicarse. Aberrante consanguinidad. Y los nietos, claro, y los primos o hermanos entre ellos. Y hasta los tíos encontrarían agujero en este día. Ese procrear es contra natura en toda ley, y esa no es forma seria de echar a andar una humanidad. ¿Qué pensará de todo esto la señora Anuncia? Pero otra incógnita a despejar es de qué color eran Adán y Eva, con qué trazas les hizo el Creador. ¿Eran negros o claritos? ¿Tenían cuerpo gorilón o juncal somalí? ¿Se parecían más a un mono o a un pianista? Nada de esto nos aclaran al respecto los textos bíblicos. Digamos que eran morenetes o tostadillos, teniendo en cuenta la materia prima de la que fue hecho Adán, el barro. Y ahora es cuando saldrá aquí el listín de la clase de ciencias cuestionando. Ya, pero barro rojizo de arcilla, barro blanco de caolín, barro negro de fango o barro amarillo de lodo sulfuroso. Mira, rapaz, barro de color barro y se acabó. Y como faltaba también aquí la listina del aula, aquí se persona. Pues de color barro sería Adán, porque Eva tuvo que ser de color costilla, seguro, blanquita ella, tirando a Madonna o Paris Hilton. A lo que tuvo que replicar ese empollón agnóstico que nunca falta, ni sobra, en las inútiles disputas franciscanas. Ni lo sueñes, pardalina. Una costilla arrancada a lo vivo será siempre sanguinolenta, y si se lava, queda color carne, como la faja de tu madre, para que me entiendas. Mucha gente sigue creyendo a pies juntillas que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres y que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No solo están en su derecho, sino que si lo suyo es fe bondadosa y no cerril, es admirable generosidad, aunque muy desconcertante. Pues solo desde una ignorancia terca o maliciosa puede alguien negarse a la incontestable evidencia de que el hombre desciende del mono. Y el mono del árbol, insiste un luterano radical que financia barricadas de opinión y universidades americanas donde se niega la teoría evolutiva y se enseña solo el creacionismo. El hombre y el universo fueron creados por Dios, aunque esta gente estaría dispuesta a repensar que lo hiciera tan solo en 7 días. Todo un avance. En fin, sobre colores y orígenes del hombre, Chumi Chumi resumió en una de sus geniales viñetas lo imbécil y estéril de estas discusiones bizantinas y estas barricadas. En la viñeta, un monigote con bata blanca, científico en su laboratorio, exclama como quien sentencia un ni pa' ti ni pa' mí. Resuelto el dilema, el hombre blanco desciende de Adán y Eva y todos los demás del mono.
acepto esta segunda invitación, esta vez tomándome todas las ventajas en mi doble condición de músico, de escritor y de, en fin. Y de música va a ir un poco la cosa, porque yo quería presentaros como algunas instantáneas que a veces el oído, cuando voy por la calle, me lleva a tomar. Una vez es la vista, yo soy básicamente mirón, y entonces todos lo somos. Por la calle uno va viendo cosas. Entonces, claro, cuando uno llega a una reunión o vuelve a casa, alguien me pregunta, ¿qué viste? O alguien dice, vi algo especial, os lo cuento. Y eso es un filandón, sin lugar a dudas. Es un momento en que se narra algo y continuamente lo hacemos. Pero, y yo escribo de vez en cuando notas, hace mucho tiempo, un libro que se llama Despierto y por la calle. Aunque esta tarde me ha sugerido que posiblemente sea dormido y en casa, pero ese ya lo he escrito porque he escrito también un libro de sueños, que es otro de los filandones que tenemos todos continuamente. Te levantas por la mañana y dices, fíjate lo que soñé. Bueno, en este caso yo vuelvo a casa y apunto, tomo notas de cosas, de situaciones, de personajes que voy viendo. A veces esas notas están guiadas por el oído musical, no exactamente, simplemente porque es el oído, el sentido que en ese momento se activa para recoger algo. Y he querido juntar unos tipos musicales, por decirlo así, dentro de todo este conjunto de personajes, situaciones, escenas que he ido tomando a lo largo de años, despierto y por la calle, pues en este caso aquellos que están más o menos acogidos al sentido del oído, ¿no? Y empiezo ya, son como instantáneas, como flashes, forman parte de un álbum, y entonces casi cromos auditivos, ¿no? Siempre hay alguien que va detrás de los músicos. Fascinado, sigue el desfile de la banda, echa raíces al pie del templete. En la plaza de las tabernas bebe sus muchos vinos un hombre poseído por los boleros, el más fiel a Machín. Cuando termina con uno, arranca con otro, y este que dice... Los compadres de la barra soportan malamente su afición imparable. Si hay una orquesta en el templete, no puede menos que acercarse, va buscando su sitio en el bar más próximo. Pero entonces les da la espalda a los músicos y se le oye murmurar, si me pongo yo ahí. Y vuelve a sus boleros, ensimismado y despreciativo, con rizos y tiemblos en la voz y siempre en su propio tono. Años después, me han contado que el amigo de Machín, el que siempre se acercaba al templete de los músicos, ahora caduco, enfermo, solitario, sin canciones ya, duerme en los portales y lleva la cara cubierta con una mugre de semanas, negra, como si se hubiera cumplido por fin su sueño, ser negro igual que su ídolo. Y unos meses después, acaban de contarme que se ha muerto el Machín del barrio húmedo. En el tren, no escucho nada exterior a mi lectura, la fantasía blanca, la nube del semisueño lector. De repente, una frase penetra en el cerco del viajero, aislado, y lo oigo decir a un paisano. Allí pasaba el tiempo sin sentirse. La noche del verano, en el calor de la noche, y yo salgo a tirar la basura. Oigo, de repente, en la penumbra, una respiración fuerte, como un resoplido. Es mi vecino, con el que ya no cruzo saludo. Se ha vuelto invisible por causa de su propia maldición. El ser invisible y resoplante es ya un fantasma en la noche. Imagen mix. En la calle peatonal, una poderosa voz de bajo canta con acompañamiento de fondo grabado. Canta en ruso y pide limosna. Corpulento, cianótico, aguardentoso a la manera rusa. Unos metros más allá, el chaval africano, un batusí fino con una espátula, posteza, con todo el relumbre de su dentadura ante la top manta. Vivir en la intimidad de un silencio familiar, un silencio muy conocido, que siempre, un silencio leonés, lo acabamos llamando, es un muro y hay que saltar. Esta es una ciudad de campesinos y, como escribe John Berger, la única intimidad posible entre los campesinos es el silencio, pues es el silencio y no el espacio, el muro de lo privado. De ahí viene el recelo, la espesura de lo no dicho, de lo que se insinúa solo con un gesto.
se duerme a lo tonto, oído a un anciano en un café. Los mozos de la quinta del 50 van silbando siempre la canción Amapola, o es la comparsita, o es la violetera. Su silbido convoca el último baile en la pista de la Fuente de los Prados, aunque les cuelgue el músculo y las vísceras sufran descomposiciones. Son todos unos chulos callejeros, mientras florean con el silbido su canción privada. Es que siempre hay alguien que va silbando a solas por la calle como si no llevase dirección ni propósito. Es una forma de abandono, de despreocupación absoluta, y si es en la noche, puede que silben para espantar el miedo. El actor Federico Lupi nos enseñó que en Buenos Aires la gente va siempre silbando. Un modo de llamar a la deidad teriomorfa, al animal totémico. Ello explica la represión social del silbido, escribió cierto sabio alemán. En Alemania, parece ser, se reprime el silbido. Mientras camino, recibo la llamada de un amigo y oigo en sus palabras una fatiga, un asma anhelante. Me alarmo, pero me dice que él también va por la calle y habla mientras camina. Habla, respira y camina. El asma de los nuevos mosquimanos. Voy cantando en un tango, probando tonos para pompas de jabón, de Goyeneche y Cadícamo. Lo canto para mí, bajito. Le adelanto a un hombre que es ciego, va desprotegido bajo la lluvia, es raro, va lento en jersey, no tiene mucha destreza, el bastón es vacilante. Cuando ya le he sobrepasado, oigo a mis espaldas un buenos días y después, qué bien canta usted. Gracias, le digo yo. Es que a mí me gusta mucho la música, me responde. Y fin del diálogo, yo seguía lo mío, pero qué regalo para un transeúnte. Todo está en el tono, en la entonación, en la música del habla, y los gestos rebosando reticencia. En la parada del autobús una paisana le pregunta a otra, ¿a dónde vas? ¿A León? ¿Y qué? ¿A ver flores? Con un tono rápido y cortante, como si recitase una copla, cerrando sin más ya el diálogo. Aparecieron flores inesperadas y lo que podría llamarse indígena, el gen de un habla. Vamos por la calle de la Rúa. Suena un acordeón que viene de lejos, suena Somewhere Over the Rainbow, Skies Are Blue, y se dispara fulminante el mecanismo de las asociaciones. La película El Mago de Oz, el fraseado de Art Pepper, cómo era esa melodía con su saxo alto. Y también una historia que nos cuenta Jim Jarmusch en una de sus películas. Un saxofonista durante varios años lleva dentro una melodía genial, pero no da con el puente, con el estribillo. Desesperado, un atardecer se sube a la azotea de un rascacielos y ante el crepúsculo toca por última vez su melodía. Mientras agoniza en el duro suelo, se tira al vacío, y mientras agoniza en el duro suelo oye la voz de una sirena, la ambulancia que ya se acerca y oye por fin el puente, el estribillo tan buscado para su canción. ¿Conocéis la canción? ¿Y el chiste de Jarmusch? Sí. Bueno, pues voy oyendo por la rúa que se acerca esa melodía, pero como cimbreada por acentos de tango. Llegamos hasta el músico y es un tipo criollo imponente, perilla, pitillo en la boca, ojos negros que miran como un demonio a lo lejano. Gelines no fue invulnerable a su mirada. ¿Cómo me miró?, comentó después, un seductor. El criollo agradece mis monedas con tal dignidad que casi parece estar perdonándome la vida. Un gran jefe, un jefazo, como diría mi amigo el saxofonista Fito. Y sigue dándole cimbreos de síncopa porteña a la famosa melodía venida del norte, de la tierra del Mago de Oz, en algún lugar sobre el arco iris. Toca la campanilla por las calles y pide limosna con soltura, ofreciendo propaganda religiosa. Un músico viejo, avergonzado de su oficio, lleva el saxofón envuelto en un fardel, imitando así la forma de un jamón. Me dio razones y argumentos. Prefiere fingir una señal de abundancia antes que mostrar el maletín equívoco. Al músico, aquí se le mira, me dijo, con cierta lástima, con una punta de desprecio.
En la ciudad hay figuras mudas cuya interpretación proviene de los signos que emiten, signos para los ojos del que anda por esas calles. Hay otras que son como las máscaras acústicas que oyó Canetti. Hablan, dicen algo al pasar, una simple exclamación, una frase que ya no se olvida, su contorno melódico, su música fragmentada. Un anciano va recitando la lista de los jugadores que formaban su equipo de fútbol favorito allá en la infancia. Esa es su música del consuelo. En todas las ciudades hay una nueva instalación musical. Ese hombre que toca con simpleza, o ese muchacho o esa muchacha que tocan con simpleza la flauta de 200 pesetas. En una tienda de instrumentos entró la pareja callejera. Solo tenemos 200 pesetas, denos la más barata, es para ganarnos la vida ahí afuera. El título de la instalación. Así nos vemos, así podrías verte. Una mañana cruda de invierno, dos se cruzan y uno le dice al otro hablando del frío, en la sombra bufa. El frío es un animal de especie reconocible con su propia voz. Oigo la flauta del afilador y salgo para darle las tijeras de la costura. Necesitan un repaso. No viene esta vez en su bici moto preparada, la rueda, el mecanismo ajustado a los pedales, al motor. Viene en furgoneta y es, no consigue disimularlo por completo, aunque se esmere en ello, un hombre vestido querido de lejos, norteafricano, marroquí, supongo, aunque tiene la piel clara, ojos castaños, rizos casi rubios. Le entrego las tijeras, vuelvo al rato con el dinero y mi silbato de afilador, el regalo de un amigo gallego, el chifre con cabeza de caballo, y empezamos la conversación. Le pregunto, indiscreto, ¿de dónde es usted? Español, como usted, me responde con cierta brusquedad. Está harto de la pregunta. Le comento que antes todos los afiladores solían llegar en bici o en moto y que eran mayormente gallegos. Entonces él, con un énfasis que revela al extranjero, es decir, es el gesto del vendedor árabe, me pone ante la matrícula de su furgoneta y me pregunta, ¿qué pone ahí? C de Coruña. A continuación abre las puertas y me enseña la moto preparada que lleva en el interior. Y es el momento de enseñar mi silbato. Saco al bolso, se lo enseño. Al verlo se le dispara el instinto de mercader que vivió al igual que su padre, que su abuelo, en un zoco, y se lanza al elogio desmesurado, como si no pudiera creer lo que ve, me ofrece lo que le pida por mi chiflo. Quedamos como amigos, hasta la próxima navaja, tijeras, cuchillo. Una mañana en este mundo que se abrió a la lejanía, lo lejano se acercó en una intimidad benéfica, ancho y ajeno mundo. A toda la escena ha asistido un niño de unos 10 años, ojos grandes, silenciosos, callado, lejos y cerca de casa. Es así también la política de los encuentros. Vuelvo de una de las más duras visitas a mi dentista, a mi torturador, mi cara a cara con el fantasma del saxofonista desdentado que algún día seré. En una de las galerías eternas del metro Avenida de Madrid, Avenida de América, oigo de lejos el sonido de un saxo tenor aterciopelado, enérgico, como piensa uno de vez en cuando, debería de sonar siempre un saxo tenor. Me acerco a la fuente del sonido. Rodeado de instrumentos, un ampli, una funda de violín y bultos, está un hombre con un tenor blanco colgado. Ha dejado de tocar para pinchar un fondo para su próxima pieza. Yo me paro ante él, sonrío, me animo. Qué bien suena ese saxo. Entonces él, en un gesto rápido, abre la boca y me enseña su condición. Solo le queda un diente en la encía superior, es el colmillo del ogro. Aunque esté así boca, me dice. ¿Y cómo puede usted tocar así como toca con esa boca? ¿Cómo puede entonar? ¿Cómo puede afinar? Se lleva un dedo a la cabeza, el dedo de una mano fuerte, dura, ennegrecida. Todo él desprende ese olor de los que callejean el día, los que no tienen domicilio fijo, son ambulantes. No es un olor hiriente, pero está ahí, es el olor del vagabundo. Todo aquí, notas, tonos, todo aquí, en la cabeza, boca no necesaria. Yo me presento como saxofonista. Y de inmediato, al ver mi cara de fascinación, se lanza un discurso en su español propio, discurso sobre música y vida, su música, como deberían de ser siempre tales discursos. Solo 3 tenores, Lester Young, Stan Getz y yo arriesgo un nombre, Ben Webster.
Él sonríe con toda la caverna de su boca, le entra una gran alegría en los ojos. Sí, Ben Webster, solo 3. Charlie Parker jodió todo. Velocidad, velocidad, no es nada. Hay que cantar cuando tocas. Yo soy Vasili, 62 años, medio rumano, medio judío, mamá judía. Y me viene a la cabeza la melodía tristísima, Majidísima Ama, cantada por Aznavour, y me lleno de pena. Yo, coronel emigrado, Rumanía mala hora, yo vuelvo para arreglar boca en Bucarest, médico amigo mío. Mira, pongo Misty. Suena el acompañamiento y de pronto en esa galería la maravilla de Misty. Él toca, frasea, cimbrea el sonido, cada tanto se quita el saso de la boca y explica: así están Gates, así Ben Webster, aquí registro de trompeta, y suena como una trompeta. Le da tiempo a tocar y a dar su lección. Entra siempre en el compás, nunca lo pierde. Y hablamos como colegas. Le pregunto por la boquilla: Ducot de pasta, la mejor, la más melodiosa. Tengo Tolín, tengo Selmer, nada, esta mejor. Y este saxo rumano, muy bueno, aunque parezca saxo gitano. Es un saxo gitanado, es muy bonito. Pero en realidad, el coronel Vasili es violinista. Ahí está con su violín. Me enseña el dorso de la mano izquierda. Aquí, músculo de Paganini, trinos, trri, trri. Yo toco también, batería, pas, pas, pas. Pero no me quieren en la orquesta española. Soy mejor que ellos. Ahora te hago la trompeta. Este vibrato muy antiguo, muy bonito. Tú, persona especial, no como esa mierda de gente. Y señala al vacío de nuestro alrededor con un gesto tan duro y despreciativo, torciendo la boca, encendiendo brasas en los ojos, que aquí se hace muy verosímil su grado de coronel. Ojalá que no fuera de la Securitate de Ceausescu. Qué miedo, después de la pena, después de la alegría, qué miedo. Me ofrece una tarjeta con su nombre. Podría enseñarme cosas. Se desconsuela cuando le digo que yo vivo muy lejos, que estoy de paso en esa galería espectral. Tú, buen músico, me dice como despedida. Y cuando ya le he dado la espalda, algo que me vocea: gracias por dinero. El euro, la moneda que le había echado al principio de nuestro encuentro en la funda del saxo. Una funda tan gastada y casera como aquella del tenor que le compré hace años a un cubano. Gracias. Sí. No, siguiendo con escenas musicales, después de escuchar a Afonso, me dan ganas de aquella escena del cantante de tangos que me llegó aquí de Argentina, solo, pobre. Me pusieron en la sala un guitarrista fenomenal, tocaba como Dios. El cantante no era tan bueno, venía a ganarse la vida y estaban allí cantando. Y la gente, bueno, no se entusiasmaba excesivamente. Y entonces el guitarrista le dijo: como no cantes una que sepan todos, se nos echan encima. Y dijo: bueno, pues Caminito. Vamos, con Caminito. Pero iba cantando Caminito y cuando llegó a la estrofa esa de que el tiempo nos mate a los dos, se levanta un paisano en la esquina y dice: ¿y el guitarrista por qué? Pues aquí se lo mismo, que podíamos haber dejado solos. Las escenas musicales dan para mucho. Un día como hoy, que en el auditorio toca la orquesta de la Academia Básica del Aire. Joder. Fíjate si es importante que por primera vez el alcalde va a un concierto. Las cosas como son, la realidad es así de dura. Como bien decía el decano, yo también intenté que hoy contaran en el periódico. Esto lleva muchos años, yo estuve aquí en varias ediciones anteriores, pero bueno, me acordaba de mi amigo Antonio cuando estamos haciendo la lucha y llama una vez, mandarme la maqueta, mandarme no sé qué, una foto de la base, y cuando entra siempre dice: ¿qué cojones hago con esto? Pues pasó lo mismo, yo les dije lo que pude, les mandé unas notas y de mí les dije, para solucionarlo de Paco, de mí poner lo que queráis. No pusieron nada. Creo que me hicieron un gran favor, porque a veces lo que ponen, recuerdo una anécdota de una vez que se casó uno. Y bueno, él se casaba la primera vez, la mujer la segunda, y había un debate de la leche en el periódico, no digo cuál. ¿Quién hace este pie de foto? Joder, la foto esta.
Oye, que ya salimos, ¿qué pasa con este de pie de foto? Fue el más veterano, puso el pie de foto de estos de los años 60, Florida. Bellísima novia, acompañada en la Santa Iglesia Catedral, punto. La novia aporta 2 hijos al matrimonio. Tampoco hacía falta que le hubiera puesto un pie de foto y tal. Ya sabes, es que la realidad nos mata todo. Me acordaba, parece que estoy para matizar lo que dijeron los anteriores, ¿no? Pero en las dudas filosóficas de Trapi sobre la Iglesia, el Papa, recuerdo al genial Tip, una vez cuando el anterior Papa, que era polaco, dijo Tip varias veces, el Papa, que es polaco, ha hablado en castellano y ha dicho que hay infierno. Y dice, bueno, es la primera vez que habla de esto, que no sabe muchas palabras seguidas, mañana volverá a salir y dirá, hay ofoño, y pasado, hay primavera y verano. Está dando las pautas de las estaciones provinciales, decía. Esto es igual, es que eso es muy duro. Lo que creo en 7 días, te voy a contar una anécdota. Un día volvía de Villamanín de coger al Guaja pequeña, Rodrigo. Volvíamos de Villamanín y al llegar al Alto de la Collada, según mira así Pagodón, se conoce que aquel día le habían dado, estaba dando la teórica, se queda así y dice, papá, te voy a decir una cosa, el mundo no lo crearon en 7 días. Dice, solo Bodón lo que se tardará. Creo que lo de la religión, aquí está su secretario, esas cosas sí se les meten. El año pasado traía un lío de la Virgen, que primero no quería hacer la primera comunión, después sí, porque a su amigo Jorge ya le dijeron que le daban la PSP para la comunión, no sé qué, y dijo, pues yo quiero hacer la primera comunión. Digo, mira, pues vete y habla con el cura y algo que te parezca. Y fue para el cura, es que quiero hacer la primera comunión, y le dice el cura, para que veas cómo está la religión, tía. Entonces, ¿quieres ser cristiano? Dijo, bueno, yo prefiero ser Falcao, pero saca la primera comunión. Y dice, es que él es del Atlético de Madrid, tiene que ser esa cosa. Bueno, yo lo que venía es, en realidad, con lo que nos reúnen aquí, al margen de para el filandón de Don Justo, siempre bien merecido, es por el que han dado llamar un filandón, ¿no? Que vosotros, que sois gente estudiada, sabéis bien que viene del latín enfilar y que tiene su forma reflexiva en enfilarse, cuya acepción más popular, según me ha contado aquí mismo en esta Universidad de León, el inmortal Salvador, de apellido Gutiérrez, va a ser más mortal como todos vosotros. Pues lo de enfilarse puede traducirse por reunirse en un lugar donde el comer es primordial, el beber es imprescindible. Pero como dirían en Amanece caer, no es poco, pero todos son contingentes. Si los comparamos con lo único necesario en un filandón, que es hablar. Curiosamente, esta vertiente académica conduce al mismo lugar que la vertiente popular, donde siempre habían que el filandón es juntarse y hablar, que decía en mi pueblo, que viene del latín charlar, según la acepción del eminente filósofo Luisín, que es el que me cuenta siempre estas cosas, que es el del bar Chana de la Vecilla, por no teneros todo el día metidos con académicos. Y para charlar es para lo que aquí yo creo que nos convocó, o al menos a mí, el profesor Flecha. El profesor Flecha para aquí, para la comunidad académica, porque os advierto que fuera de aquí, en el ejército, ya al cabo Picurri, hace unos cuantos años, le ascendió a la categoría de vector. Porque cuando el profesor Flecha fue a hacer la mili, le dijo que era flecha. Picurri le dijo, chaval, aquí en el ejército a la flecha le decimos vector. Y así fue como ascendió. Y no es un ascenso cualquiera, porque también este ascenso viene del tema académico. Pues yo que ahora me cruzo casi todos los días, sobre todo en verano, con Picurri por el Valle de Fenar, cuando anda por allí para tomar un vino. Cuando le quiero putear y le digo, ¿cuántos años estuviste para ascender a cabo? Dice, chaval, me retiré de sargento. Y te diré una cosa, somos 8 hermanos y el único con estudios soy yo. Con lo cual es... Pero después de eso, además, siempre añade una cosa que a mí me llamó mucho la atención y la fui a investigar. Dice, y yo hubiera sido más de no ser por el incidente con Portugal.
joder, el incidente con Portugal. Puse a investigarme en el incidente con Portugal y llegué a conocer el asunto. Al cabo Picurri un día me dieron en el Ferral el listado y dijeron, baja, vete a la estación y coge 80 soldados. Vienen allí de todas las partes del noroeste para que los recojas y los subes aquí. Bajó el cabo Picurri con el camión, se puso allí, según se acaban del tren, soldado el tren. 1, 2, 75, 76, 77, 78, 79. Joder, 79. Tú, chaval, arriba. Un portugués que andaba allí, que se había pegado con una maleta. Chaval, arriba, joder. El portugués, me cago en los gallegos, que me vienen todos sin aprender el español. Se lo tuvo 15 días allí en el Ferral y claro, ya al final la embajada andaba buscando al gallego, que se montó un lío. Aquel incidente le costó un ascenso que podía haber logrado muchísimos meses antes. En fin, esto no era el tema del filandón, solo era para ver cómo vosotros no conocíais que el profesor Flecha, fuera de los ambientes académicos, es todo un vector. Entonces, él me llamó y me dijo, bueno, pásate por el filandón otra vez, escribe algo. Y ya dijo él, escribe algo y tal. Y yo le dije, ¿y de qué hablo? Y Flecha me dijo, de lo tuyo. Y yo dije, me quedé y digo, ¿y qué será lo mío? Y la única maniobra así de acercamiento que conozco a qué puede ser lo mío fue un entente que tuve con un pastor de ahí cercano a Gradefes, ya que andamos por aquí los de Gradefes, que me llamó un día, bueno, ya llamó, en la centralita cogieron, empezó a decir cosas allí, necesito no sé qué, y siempre que llama a alguien y no entiende me lo pasan a mí, ¿no? Lo llama y yo cojo y me dice, oye, he estado en Gradefes y me han dicho que para mí, que para lo mío, lo mejor eres tú. Pero pues si acierto lo que es lo del pastor, lo que es lo mío, puedo de ahí derivar a conocer qué es lo tuyo, que me decía Flecha. La verdad es que lo suyo tenía tela, ¿no? Después el pastor me contó, dice, digo, pero bueno, ¿cuál es lo tuyo? Dice, bueno, lo mío es que un día, mira, pues estaba yo con las ovejas, ahí llegó un coche de esos que ponen fuera, Junta de Castilla y León, se apeó un paisano, bien vestido, educado, me habló, me dijo, traigo para usted unas posibilidades para crecer en el rebaño, está muy subvencionada la oveja, estamos en tierra de sabor, tal. Dice, meta usted más ovejas. Las metí, 300 más, gasté todo lo que tenía. Dice, perfecto. Pasan 2 años, aparca el mismo coche, el mismo paisano, distinto traje, bien vestido, corbata otra vez. Dice, oye, para Gradefes, este cabrón ya no me conoce. Me apeo, cojo la cirila mía, marcho detrás de él, voy, va a una reunión a Gradefes, está allí con 15 o 20 y les dice, tengo para vosotros una oferta muy buena que haceros ahora, está muy subvencionado el pino y el chopo, tenéis que sembrar todo el valle este de pinos y chopos. También ellos le hicieron caso. ¿Y ahora qué comen las ovejas mías? Bueno, yo no se lo pude solucionar, pero por lo tuyo, dije, bueno, pues por lo suyo, tampoco yo llegaba a un acercamiento de qué era lo que el profesor Flecha / Vector podía querer de mí. A lo único que había llegado era el convencimiento de que aquí veníamos para charlar, y entonces pensé que lo que mejor podía hacer en una reunión para charlar era traeros de ese desván de gente que traigo aquí en el disco duro en la cabeza, porque escribir esto es lo primero que escribo. Por eso no tengo impresora, porque ¿para qué? Si nunca escribo, ¿para qué lo voy a imprimir? Era poderos para una reunión sobre charlar, hablar de Carlos Valdivia, el charla. El charla que era el charlatán de León de toda la vida. Seguro que a muchos todavía os suena su figura, pelirrojo de los que tenían el pelo rojo, como los de las películas, de verdad. Habitante del barrio húmedo, pescador de naso y merienda, paseante de la caña, bañador de mosquitos, pero que hizo de la palabra, de la charla, su vida. Y de no mediar su muerte habríamos patentado, porque me lo estaba contando en varias entrevistas que le hice y estábamos llegando al proceso ya final, un método de cómo engatusar al penitente, que era tal como él a mí me lo explicaba. Y que así es una depurada técnica de venta. ¿Qué vendía? Le digo, ¿y qué vendías? Dice, no es la pregunta. Dime mejor
¿Qué necesita el penitente? Lo tenemos. O dime mejor, ¿qué no vendemos? Nada. Si lo tiene la tienda de al lado, se lo compramos. Algo ganaremos. Entonces dice, pero hay que especializarse. El mundo circula así. Dice, podíamos poner, si hay que poner en la patente, lo que era la especialidad nuestra era navajas de diversos tamaños, corta uñas, bolígrafos de 4 colores, condones de punto azul que solo servimos por la trastienda, cartelas de piel y pelo, prismáticos de alejar especiales para suegras y un largo etcétera de lo que sea conveniente. Pero la verdadera especialidad de nuestra casa tienen que ser los líquidos exóticos. Dice, sobre todo, tenemos que ofertar líquidos para limpiar lámparas de feldespato. De otra cosa no, de feldespato. Y sobre todo, para quitar las arrugas de la cara, que vienen mal dadas y la gente lo mira todo arrugado. Es infalible. Vayamos con el método y los puntos a los que llegamos. Dice, tiene varias fases. Punto 1, llamar la atención al transeúnte. Punto 2, fijar al penitente. Punto 3, dar a valer el producto. Punto 4, compromiso serio con el comprador. Punto 5, y muy necesario, éxtasis y teatro. Pero hay además unos consejos previos válidos para cada una de estas fases. Y ahí está el éxito de la campaña y de la venta. Dice, de ahí su perfecta sintonía con esta norma. Dice, todos estos puntos dependen de la magia de la palabra. Pues decía Charla, cuando veas que baja la atención, es preciso recurrir a algunas palabras grandilocuentes que jamás fallan. Ellas evitan que el penitente abandone. Si quieres una lista, hay 3 fundamentales. Feldespato, que ya la dijimos. Reykjavik, la mejor ciudad para la venta. Y ornitorrinco. Dice, tienes que meter en tus discursos estas 3 palabras cuando menos. Y entonces lo que me hacía era, digo, pues vamos a hacer lo que llaman ahora una recreación. Entonces fuimos a la plaza, puso allí, y me hizo una recreación de cómo él podía ir plagando su discurso con estas palabras y cómo podía poner en marcha aquella técnica. Dice, vamos al punto 1, llamar la atención. Te pones allí, fíjate en una mujer en el horizonte. Dale 10 o 15 metros de tu negocio. Y cuando veas una que trae un bolso grande, de repente, cuando haya más silencio, grita, señora, 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 si el ornitorrinco que lleva en su bolso no le adivina el pasado, el presente y el qué dirán, todo esto ya lo puedes decir deprisa, porque en ornitorrinco está fijado el penitente. Dice, no solo está fijado el penitente en ornitorrinco, sino todos los de alrededor se van fijando en el ornitorrinco de la señora y se vienen acercando hacia la mesa. Ya los tienes todos allí enfrente. Dice, ahora hay que fijar al penitente. Hay que dar a valer el producto y la especialidad de la casa son los líquidos exóticos. Coge un frasco, lo levantas, lo enseñas y empiezas a hablar muy pensado. Fíjense bien, este producto que aquí están viendo, envasado en un frasco especial, dice, ya hace falta alguna palabra, y recauchutado en vidrio. Es infalible a la hora de acabar con las arrugas y otros males que afectan no solo al cutis. Dice, como es una demostración, igual nos excedemos, pero vamos con otra palabra. No solo al cutis, también a las capas epidérmicas.
Decía él, epidérmicas no es Reykjavik, pero da resultado. Entonces decía, no es un líquido cualquiera. No viene de los laboratorios de la Bayer, ni de los grandes laboratorios de Madrid, ni siquiera de la casa de la penicilina que tenemos aquí en León. Este líquido, que en la montaña le dicen durmiento, está hecho por científicos que lo han recogido en las laderas de un volcán en erupción. Dice, volcán en erupción no es Reykjavik, pero da resultados. Que todavía hoy está en activo, ¿dónde? En las cercanías de Reykjavik. Digo, pero tú sabes si hay volcanes en Reykjavik. Dice, ¿sabes tú si Marcial Lafuente Estefanía pisó el oeste, gilipollas? Dice, vamos con lo nuestro. Dice, después de Reykjavik se hace el silencio. Hay que hacer un silencio. El penitente ya ha escuchado ornitorrinco, lava volcánica, epidermis y Reykjavik. Hay que darle un respiro. Dice, pero poco a poco, un momento, no hace falta que se ponga a pensar. Cuando ya haya cogido resuello, viene el momento fundamental, el de la venta. De nuevo, tranquilo, de nuevo, voz pausada. Y así, cuando están mirando hacia ti, deja caer la frase definitiva. Este líquido es de unas características únicas, pero es más. Ha sido manipulado según las más viejas fórmulas por el grupo de investigadores más prestigiosos en el mundo de los laboratorios. Todo un mito en la investigación. Los míticos, y aquí se paran muy bien las palabras, los míticos mancos chinos de Toledo. Dales tiempo. Mancos chinos de Toledo. Dice, y ahora, todos quietos, el compromiso. No puede fallar un líquido que hayan hecho los mancos chinos de Toledo. Luego ya es el momento de hacer el compromiso. En alto, con orgullo, pecho fuera, voz grave. Señora, si durante los próximos 25 años de manera ininterrumpida su hija se da este líquido al cutis y a la epidermis, si por un casual, que no puede ser, pero si por un casual pasara que a su hija le sale una arruga, usted viene aquí donde yo estoy, que yo estaré. Se pone frente a mí y a la cara, sin ningún problema, me dice, sin vergüenza. Y yo, delante de todos, se lo prometo, en ese mismo momento, con estas dos manos, me araño. Y miren ustedes cómo tengo este cutis de no haberme arañado en mi vida. Porque, decía, en este momento ya les vendes lo que quieras. Y entonces ya empiezas líquido para allá, líquido para acá, y solo tienes para cobrar que ir cuando les das un frasco, decirle, señora de Reykjavik, señora de los mancos chinos de Toledo, señora de la epidermis, y jamás se te olvide, el inicio estaba en el ornitorrinco que usted llevaba en su bolso. Muchas gracias. Bueno, qué putada tener que terminar ahora después del charla. Bueno, que os digo, no sé si puedo decirlo, él tiene el ordenador apagado y el reloj parado. Pero esto sí que impresiona. Más que Reykjavik. Bueno, pues yo lo que traigo de mercancía
es también un poco el trabajo de oído, ¿no? Supongo que todos los que escribimos nos damos cuenta enseguida que lo importante es contar aquellas cosas interesantes que oyes por ahí, que oyes en los bares, que oyes en los trenes, que oyes en la radio, que lees en los periódicos. En fin, lo que vas viendo por la calle. Los periódicos. A veces es más interesante lo que hay en una pared. En esta misma, al entrar, pone algo así como Rajoy, papel o tijera. Y entonces yo desde hace mucho tiempo también voy anotando, tengo mis libretitas y sobre todo anoto cosas que les oigo a los viejos. Ya os digo que también en la radio, algunas veces en algún periódico, pero podría hacer 2 o 3 cuadernos solo con lo que oigo también a mi hija pequeña, ¿no? Los niños son impresionantes para esto. Esto lo tengo en un cuaderno aparte porque como es mi hija y no quiero exponerla en público, pero bueno, podría decir cosas como aquello que me dijo la primera vez que fuimos al colegio, que a mitad del camino se paró, todavía era pequeña y aunque era cerca el camino era largo para ella, ¿no? Se paró en un descanso, me miró y me dijo: papá, somos 2 viejos sentimentales. Esto me dijo literalmente. Luego descubrí que era del Vagabundo y la Princesa, una película de Disney. Pero claro, así dicho en el camino al colegio, acojona. También nos solía decir con aquella lógica aplastante a su madre y a mí, cuando nos quedábamos embelesados en la playa: ¿por qué decís que el sol se pone cuando se quita? No sabías qué responder, ¿no? O también aquella vez que la llevábamos a casa de sus abuelos y al llegar dijo: reconocería esta calle en cualquier sitio. Bueno, muy filosófica, ¿no? Pero bueno, esto lo tengo en un cuaderno aparte. Aparte también se da a la cosa del chiste, como Ildefonso, que es medio tío suyo, sabe. Y entonces está especializada en su homenaje. Voy a contar un solo chiste, que es el chiste que ella cuenta más veces y que es este que también se contaba por la radio, que era un hombre que llegaba borracho a casa y le decía a su mujer: pero ¿de dónde viene Paco? ¿De dónde viene Paco? ¿De dónde viene Paco? No, por ti. Y entonces Paco respondía: pero mujer, ¿de dónde va a venir? De Francisco. Bueno, cosas oídas, cosas de oído, ¿no? Esto era para fijar al penitente. Sí, para fijar al penitente. Ya está fijado el penitente. Oí decir a un camellero canario de Lanzarote: el camello era entonces la media máquina de uno. El arquitecto Oriol Bohigas, de 90 años de edad, comentaba que la edad debería medirse intentando calcular la diferencia de lo que tardas en vestirte cada década de tu vida, a los 10, a los 20, a los 30, hasta los 90. Y también que quizás sea más fácil saber lo que ocurrirá dentro de 100 años y no en un par de ellos. René Laván, un curioso mago argentino que visitó la ciudad, comentaba en un diario: soy un contrabandista de frases, y lanzaba esta: con 40 pintados talismanes de cartón y una sola mano izquierda puede recorrerse el mundo. Manco, elegante, de 84 años, gustaba que le conocieran como lentidigitador, y en sus espectáculos enseñaba las cartas en la resolución del número diciendo cada vez más despacio y en su tono tandilense: no se puede hacer más lento. En un periódico local leí un titular que sin aparente voluntad se hacía poema. Me pareció que remitía a un mundo follneriano. Hablaba de un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Santa María del Páramo. Literalmente decía: el choque entre 2 camiones y un coche fúnebre deja la vía sembrada de maíz y gasolina. Me enteré de que nuestra universidad había programado el concierto de un viejo bluesman de Chicago llamado Ty Drager. Lo leí en el periódico. Después un amigo me contó en la calle que el bueno de Drager, enterado de que en la ciudad había un club de alterne que también organizaba conciertos, pidió tocar además allí. Quería hacer una pequeña sesión en aquel ambiente que le recordaba los viejos tiempos. Pidió encarecidamente que no se anunciase para no interferir con el concierto oficial y bien pagado de la institución académica. Nos enteramos por el boca a boca del evento y también que su nombre, Ty Drager, significaba cola lenta y que hacía referencia a su manera pausada de llevar el ritmo. La institución del saber supo de sus intenciones y le prohibió el desliz. Un pastor dijo en la radio: hasta los 30 años tuve rebaño, después me hice ajeno. También en la radio oí proponer a alguien en compensación cívica
que el Estado no rescatase ningún banco hasta que alguno de sus consejeros no se tirase por la ventana. Un amigo aficionado al mol, es decir, al vino, se reía de sí mismo llevando camisetas con la leyenda: en caso de accidente, no me quiten el vaso. O también, en ocasiones, bebo mostos. Escuché a César Luis Menotti, mítico entrenador argentino, la frase que mejor resume lo que le pasó al fútbol. El flaco Menotti decía: ¿viste? El fútbol se lo robaron a la gente. Un conocido periodista local recogía las palabras de un viejo pastor de la montaña leonesa, gran conocedor del cielo y sabio en predicciones sobre el clima. La fórmula mágica del moreno era: cuando el cuervo corvea y el águila pía, no hay mejor señal de agua que cuando empieza a llover. Infalible, acertaba el plumilla. ¿Cómo va a equivocarse un paisano que dice una frase? Es que jamás se ha levantado después de amanecer. Una anciana repetía con vehemencia en un programa de radio esta extraña desiderata: nada, nada, yo no he hecho nada en la vida. Ni he escrito libros, ni he plantado árboles, ni he tenido hijos. Y ahora, antes de irme, quiero fumarme un porro y acostarme con un negro. En la extraña y maravillosa localidad de Ferrol, en el lejano oeste, habitan personajes muy curiosos. Guillermo Fernández o Carlotti son algunos de ellos, poetas que más bien parecen poemas caminando por las plazas, entrando en los bares. Guillermo había realizado un curioso estudio del habla local, que consistía en diversas hibridaciones lingüísticas derivadas de la presencia británica en la puesta en marcha de los astilleros de la ciudad. Así, se llegaba a convertir, por ejemplo, la expresión full speed, máxima velocidad, en un mucho más familiar a todo filispín, más comprensible para los paisanos. Me contó la anécdota de un hombre que, trabajando en esos mismos astilleros, se destrozó la mano y cuya reparación le llevó a tener una extremidad exagerada, monstruosa. Aprovechando que en gallego mano se dice man, sus convecinos comenzaron a llamarle Superman. Tiempo antes, otro amigo gallego me había contado que en Galicia, cuando él era niño, a Errol Flynn le llamaban Ferrolín. En el taller de escritura creativa que llevo a cabo en mi ciudad, casi todos los alumnos tienen una edad provecta. La mayor es Marcelina, 92 años, que escribe con dificultad y oye mal. Es no obstante la más juvenil y alegre. Cuando cumplió los 90, sus amigas le regalaron un viaje en ultraligero, porque su pasión siempre había sido volar. Su fuerte es la oralidad. Recuerda cientos de poemas compuestos por ella misma en los que cuenta realidades de la vida, como a ella le gusta decir. Es una recitadora y una actriz impresionante. Se diseña y confecciona su propia ropa con gran gusto. Tiene ocupados todos los días con voluntariados, museos, clases de inglés y visitas a residencias de ancianos donde les va a llevar alegría, como ella dice. Vive sola en un 9º piso y dice que no quiere morir en casa, sino por la calle. Que me queme, y así voy que ahumo. Julio es otro compañero del taller, el único hombre aparte de mí que allí acude. Dibujante hiperrealista, inventor de una alarma y con una gran pulsión hacia la escritura desde niño, un día visitó el taller una periodista y viendo tan poca presencia masculina le preguntó sobre el particular. Julio le respondió: yo tampoco lo entiendo. Nosotros somos los que más lo necesitamos porque tenemos la cabeza como un cerrojo. Un buen amigo francés, que reside en España desde hace años, nos hace reír a menudo con su peculiar reinterpretación de la lengua de Cervantes. Gran poeta y traductor, entre sus mejores creaciones humorísticas involuntarias, solemos recordar con cariño aquella en que, hablando de un amigo suyo, nos espetó: ¡oh, estaquigófano!, para contarnos que era cirujano. O cuando, refiriéndose a otro amigo enfermo, dijo: ¡quedó lenteja!, para trasladarnos que en su movilidad parecía un vegetal. De camino al colegio, cuando era niño, pasaba cada día ante un curioso y extraño personaje, al que todos conoceréis, de nombre Ataulfo, asturiano, jubilado de la mina. Se ataviaba a diario cual hombre anuncio con una pancarta de cuerpo entero, presidida por la hoz y el martillo y llena de lemas comunistas. Una de sus proclamas favoritas era: ¡curas y monjas a trabajar! ¡Curas y monjas a trabajar!, que gritaba con su potente vozarrón. Recuerdo que en una entrevista publicada, un periodista le lanzaba con insidia esta pregunta: pero vamos a ver, ¿y usted en qué trabaja? A lo que el bueno de Ataulfo respondió con el siguiente retruécano: no, mire, mi caso es muy otro.
expresión oída, oveja muerta no teme cuchillo, me terminó de explicar para siempre la desesperación de quienes rompen fronteras y prefieren ser ilegales en un mundo hostil que morir de hambre en el zaguán de su casa. Hace unos días, esperando que mi hija saliese del colegio, una señora me tiró de la manga. Me dijo, como en secreto, ¿ha notado cuántas avispas hay? Este invierno será de nieve. Nunca había oído tal cosa, pero lo contrasté con otras personas mayores y poco a poco me fui formando la idea de que el dicho existía y era conocido. Finalmente se lo comenté a un taxista que me respondió con cierto aire enigmático mirando por el retrovisor. Avispas y bellotas. No seguí preguntando. Un amigo que vivió muchos años en Barcelona se metió a fondo en el tai chi. Al hombre le gustó tanto este arte chino a medio camino entre las artes marciales y la danza oriental que quiso profundizar. Un día, con el máximo respeto, se acercó a su maestro y le pidió humildemente ir más allá, profundizar más. La respuesta del maestro fue inequívoca. No me toques las narices. Yo vengo, doy mi clase y ya está. No quiero más complicaciones. Cuando mi amigo se alejaba frustrado y cabizbajo, aquel hombre le llamó de nuevo y como buen maestro añadió, ¡ah! Y que te sirva de lección. Oí decir a un paisano pasiego, el dinero tenía que ser como el pescado, que se pusiera malo al día siguiente. Siempre me ha gustado tener un bar de retirada, un último refugio cerca de casa. Como extrañeza me ocurre que suelen tener nombre de ciudad o de región, como evocando un territorio. En una época se llamaron Monte Carlo, Valencia, y en los últimos tiempos frecuento uno conocido como Bohemia. Cuando me enredo en los vinos del mediodía y tomo allí la espuela, el tasquero, Nardi, me pregunta, ¿qué? ¿Ya vas cara al plato? Decía el difunto Andrés cuando alguien le sonaba de vista y no acababa de ubicarle, a este paisano le muerdo, comadre. Y también utilizaba la expresión verdadera, si miento, miento por mi boca. Siendo niño, un hombre se acercó a mí y me dio algunos vegetales de huerta y me dijo, llévalo esto a tu abuela y dile que te lo ha dado el mentiroso. Al niño que yo era le dio vergüenza ajena que aquel hombre se llamase mentiroso a sí mismo y fue incapaz de decírselo a su abuela, aunque ella insistía, pero hijo, ¿pero quién te lo dio? Un señor. ¿Y no te dijo su nombre? No, no me lo dijo. Mentí yo empecinadamente. Solo años después entendí aquella lección y lo epidémica que puede ser la mentira. Contaron unos sabios del cine una anécdota que me hizo pensar en qué poco verosímil es a veces la verdad. Parece ser que Ronald Reagan, el que fuera presidente electo de los Estados Unidos, y de infasto recuerdo, en sus años como actor de Hollywood perdió un papel de protagonista en una película por no resultar a los ojos de los productores creíble como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La ficción fue mucho más sabia y racional que la realidad en aquel caso. El viejo actor y gran secundario Antonio Gamero solía decir, no se está en ningún sitio como fuera de casa. Otro secundario de lujo, Manuel Alessandre, al recoger el Goya a toda su carrera, dijo, hablando de secundarios, quiero dedicárselo a todos mis compañeros de la segunda división. También recuerdo haberle oído a Fernán Gómez que había dejado el teatro porque no le gustaba que le mirasen mientras trabajaba. Ayudé a misa siendo zagal en la parroquia de Santa Marina. El párroco de entonces, don José María, era un bicho de cuidado. Implacable en sus sermones de bautizo contra el preservativo e implacable a la vez en no perder de vista los monaguillos que pasábamos la cesta cuando las grandes columnas de Santa Marina le cegaban el campo visual. El cura, que era falangista confeso y se jactaba en los diarios de desayunar huevos de la cigüeña que anidaba en el campanario, ante las quejas de los ecologistas enviaba a los papeles recetas para bien cocinar aquellos huevos. Sí, le bebíamos el vino de misa y lo rellenábamos con agua. Estoy convencido de que lo sabía, pero creo que su permisividad, en el caso, tenía que ver con su apego a las tradiciones. El único episodio que me llega a sobrecoger de lo que llaman Semana Santa en mi ciudad es esa ronda nocturna en la medianoche del Jueves Santo cuando escucho bajo mi ventana un tambor destemplado, la corneta, una esquila y esas 8 palabras heredadas. Levantaos, hermanitos de Jesús, que ya es hora. Siempre me siento extrañamente aludido por ese aviso antes del prendimiento. Julio Miranda, el compañero del taller del que hablaba más arriba, se ganó la vida durante décadas como viajante de comercio. Comerciaba con productos tan diversos como embutidos, joyas,
Recorrió la geografía española hasta la extenuación. Entre sus numerosas anécdotas, como a él le gusta llamarlas, me encantó la descripción que hacía de una pensión de La Coruña. La casa de huéspedes, sita en la calle del Olmo, cerca de la plaza de María Pita, estaba regentada por doña Carmen, una oronda mujer que, a juicio de Julio, hacía el mejor lacón con grelos del mundo. Recuerda al amante de la patrona, un esluchador de gran tamaño que llevaba una sortija roja en la mano y que era amigo del gran Antonio Machini, al que también conoció en la pensión en una de sus visitas para un concierto en la ciudad. Toda una vida me estaría yo alojado en esa memoria emprestada de huéspedes y viajantes con olor a grelos. También cuenta Julio que oyó a una niña en Granada decirle a sus padres: «Arza, es que se me hacen los pies de vieja de camino a la escuela». Y que su propia madre, la de Julio, utilizaba la maravillosa expresión «bailar serenín». En un camino de tierra el paisano nos espetó al preguntarle si había bar en el pueblo cercano. «No hay Dios, va a haber bar». Siendo niños, mi hermano y yo mirábamos alelados a nuestra madre cuando contaba la historia de la gran nevada. «Entonces sí que nevaba, de verdad, me llegaba la nieve por aquí», decía. Se señalaba las sienes. Nos quedábamos boquiabiertos por la gran altura de la nevada. Solo al crecer caímos en la cuenta de que nuestra madre entonces debía ser una niña de nuestro tamaño infantil. Algunos mensajes enigmáticos se podían leer como una voz que nos susurrase en nuestro camino infantil al colegio. Entre otros muchos recuerdo dos en la pizarra de la pescadería de mi calle, que me parecían el culmen de lo exótico. Decía uno: «¡Hay bacalao de Terranova!». Pero el que más me inquietaba era aquel otro que decía: «¡Hay ballena!». No podía evitar mirar aquella pequeña pescadería de barrio e imaginar incrédulo el enorme cetáceo en el almacén. A todo esto yo no había oído hablar de Jonás ni del capitán Ahab, y por supuesto no me podía imaginar que hubiera que matar a la ballena para un mísero filete. De cuando estudié filosofía en mis años mozos en Salamanca, me quedé con este lema de mi profesor de Historia de la Filosofía 1. La vida, hijos míos, nos decía, es una enfermedad mortal de transmisión sexual. Recién murió el poeta Mario Trejo, a los 86 años. En un poema suyo puede leerse: «De dos peligros debe cuidarse el hombre de nuevo, de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra». En otro, la palabra es un bisturí en el cuerpo amado. En una pared de la parte antigua estaba escrito: «Lucha por tu barrio, el país ya está jodido». En otra, «Pan para Rajoy, hambre para mañana». En un bar de Ferrol vi el cartel que decía: «Desayuno vegetariano». Desayuno vegetariano, me volví hacia atrás. «Desayuno vegetariano, café y chupito de hierbas, 2 euros». En un bar del barrio húmedo el otro día vi otro que decía: «Se necesitan clientes, no es imprescindible experiencia». El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en una entrevista radiofónica, contó que al preguntar en Cádiz por un mercado, su interlocutor le indicó del siguiente modo: «Coja por aquí y siga hasta el final, haga lo que la calle le diga». Dicen que el Dalai Lama dice, como en un eco, que hay 2 días al año que no existen: ayer y mañana. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si se ha hecho muy tarde o... como habíamos pensado en darle un toque así como musical al Galdón también, bueno, pues recuerdo de una vez que, justo, pero me ha dicho también Chema más de una vez, y si quieres puedes llevar el chiflo. Pues he traído chiflo, he traído uno de mis chiflos con la idea de hacer el pequeño número, ya que va la cosa de recuerdo de personajes como el Charla, y pues nosotros vamos a hacer el pequeño número de la cabra improvisadora.
Escribir al ritmo de lo que cuece. En la cocina estorbas. Madre hacía dentro sus rosquillas, agujeros. Nuestra madre hacía adentro, otra más, nuestra madre rusa. Receta escribe, poema huele, hermano. Por lo sembrado no vayas, por lo sembrado no vayas. Ve por lo soñado. Las vacas lindan y vuelven solas. Las vacas lindan y vuelven solas, parecen muchas aquí. En México, 500 reses, parecen una, son un puñado. Para vacas, las de Gencio y Arselina, hermanos de leche. Y tú eras un garbanzo pequeño, garbancito alegre cuando ibas. Primera música en la lechera metálica. El faro suena a buey, y la comadreja le replica. Hay niebla en los oídos, se miran, vieja y pájara, desde el cable a la ventana. Un sombrero flotando en el maizal. Se miran y la vieja espanta. Hacia los hundimientos. Calderos de ceniza hacia los hundimientos. Un cubil sí y un cubil no silban su canción amaestrada. Sonoro todo aquí. Lo que arrecia en esa orquesta de somieres en las cercas. Clavos, puntas en la boca, sujeta el desdentado, una respiración de martillos infantiles. Modesto el zapatero, tos de tabaco, Modesto el zapatero tararea un ritmo comestible, todo lo impregna la matanza, el olor a gomas y a esa cola del diablo. Tos de tabaco. Anita, bruja buena, niña anciana, golosinas. Anida su carro verde con su pañuelo y su mandil. Empuja, gira la doble rueda hacia el ocaso. De la manga el tabaco desaparece. Las gafas gruesas, los enormes frascos, el escaparate sucio. Venenciana limpiaba borrosa entre los vidrios la sonrisa. La escalerilla, une tienda y casa, caramelo, palabra invisible. Pared transparente. Ella en un lienzo japonés. Se le quema el moño cuando se adormece sorda junto a la chapa. Trae fardos de leña y lleva mondas a las conejeras. Desandar, yendo a la escuela, aprendí del camino inverso. Hoz y voz, martillo del loco, curas y monjas a trabajar. Ataulfo, hombre anuncio por Marx. Memoria de lata. Memoria de lata. A repartir, decía. La voz era el único buzón. El hoy tocaba el silbato y recitaba en los portales. Y se abrían las puertas y se oían los nombres y repartía las cartas. Como una magia abracadabra. Arriba, abajo, y colominas. Me traerá su lazo como una mano fácil de abrir. Hay un lugar, me dirá, del que he borrado cifras y palabras. La boca alambrada vio,
traerá su lazo como una mano fácil. Mi padre cerraba la casa del verano, Hay un lugar, se despedía del reloj suizo, ajustaba con cuidado, una geografía sin el pesos, portillo sin del cuco. extremidades. le componía las pesas. Adiós, amigo, Inventará el silencio. que pases buen invierno, de la Lena. desnudez y la lluvia. Abra cadabra. Me traerá un cuerpo brillante y útil sin nada más. Noviembre de 1938, Y una puerta nueva. Prodromo en Colonia. Será mi cuerpo. Incluso hoy, 13 de noviembre, se ve ropa de cama colgando de árboles y arbustos. Escribe un testigo. Abra cadabra. Me traerá el paisaje y la ceguera. Vendrá con las costumbres y la madre en una lágrima demasiado pesada para sus manos. No rompía a llover. Hablará despacio. Abra cadabra. Hablará despacio como se enciende una hoguera sin ningún fuego. En el huerto marchito trabajaban las dos hermanas. Vinieron a limpiar el huerto del padre recién fallecido. Mujeres fuertes, rubias, desnuda la cintura al inclinarse con la azada. Me recordará la vida y los pasos inocentes. Hará para mí leves las Un costumbres. trabajo rápido. Cerraron la casa, subieron al coche, atardeciendo, un sábado muy cubierto de nubes. Cambiará mi nombre y me mudará el color. Abra cadabra. Será el futuro que yo deseo. El 29 de noviembre, el ministro del Interior prohibió a los judíos tener palomas mensajeras. No rompía a llover. Me olvidará la vida y ella vendrá. Un rayo de una luz material, medible, iluminó el rincón inesperado. Un halo se formó allí y al instante quiso iluminar más. Quiso ser luz trascendente, o al menos luz señal de algo que yo debía interpretar. Me traerá el sueño Yo me negué. y me verá dormido como un plato blanco sobre la nieve. Abra cadabra. Arderá en mí y confundirá mi espuma. Y nosotros, en el corro escolar, Susurrará sin voz con ritmo del tren, el aleluya de los cantábamos Kamchatka, Corea, Malaca, Indostán. Kamchatka, Corea, Malaca, Indostán. Kamchatka, Corea, Malaca, Indostán. Kamchatka, Corea, Malaca, Indostán. Kamchatka. Me obligará al deseo y me castigará al amor y a la dulzura que no soy. Y otros cantaban voces inexplicables. Costan, piribi, costan, Kamchatka, Corea. Vendrá de repente y tardará todos los siglos. Kamchatka, Corea. Vendrá como vienen los enjambres a un poema nuevo. Costan, piribi, Me tenderá el sol sobre la hierba como solo se tiende lo blanco y el cuerpo amado. Me pondrá sus dedos sobre los párpados, como si la curación tuviese un gesto, como si ese gesto no sirviera más para los muertos. costan, piribi. Pues aunque da pena marchar, hasta aquí hemos llegado y advierto a los nuevos que se empieza viniendo como invitados, pero esto es contagioso como la mentira y soy fijo ya desde ahora. Gracias a todos por venir, nos vemos ya dentro de nada, un año. Tiene que estar en la mesa. El año que viene, vengo. Oye, igual nos dejaba ver. Cameraman. Hola. Ya. Bueno, ¿qué se va a hacer? Hasta luego. Qué rara.